Buenas tardes a los estimados participantes de la materia u unidad curricular Derecho Civil, Obligaciones a nivel profesional, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. En la tarde de hoy estaremos debatiendo y dando la unidad número 4 en su tercera y última clase sincrónica de este trimestre, efectos de las obligaciones. Bien, desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de las relaciones privadas, las obligaciones tienen como principal efecto, por un lado, el de cumplir la prestación y por otro lado, el de satisfacerse por esa acreencia o prestación aportada, que es lo que precisamente hace el acreedor. De allí que, como se indica en esta lámina, la institución jurídica tiene entre sus principales efectos y a su vez, como se explicó en el primer tema, que por un lado, la conducta del cumplimiento se realice o no se realice, pero también el derecho de crédito tiene que ser satisfecho, porque de no ser así, entonces viene la satisfacción a través del patrimonio del deudor, cuando precisamente el acreedor actúa sobre la prenda del deudor que es común para el acreedor. Entonces de allí es que vamos a considerar que el cumplimiento es ese primer efecto fundamental en la cual se debe producir en las obligaciones. ¿Y en qué consiste el mismo? Bueno, sencillamente en la ejecución o el deber jurídico que tiene el deudor de cumplir la prestación dada por el acreedor. También se puede producir una acción de no cumplir, pero para ello tendría que probar el no cumplimiento, y ese no cumplimiento podría consistir en una causa extraña no imputable. Por eso es que tenemos aquí que dentro del cumplimiento hay la siguiente vertiente: el deudor queda obligado al cumplimiento de la obligación contraída y el acreedor tiene la facultad o el derecho de imponer coactivamente al deudor que voluntariamente no ejecute la obligación contraída. Ello, pues, estaría precisamente dentro de esas figuras llamada causa extraña no imputable, o también puede suceder, y eso se presenta mucho dentro de las relaciones privadas, de que el acreedor pues tenga una actitud pasiva, no insistente contra el deudor igualmente quiere cumplir, no, no obtiene los medios adecuados para ello, y de esa manera pues pudiera ser que a la final ni el uno actúe para cobrar ni el otro actúe para cumplir. Entonces terminaría la obligación sencillamente hasta prescribiendo. Bien, pero desde el punto de vista del deber ser en cuanto a el derecho a las obligaciones, principal efecto tenemos cumplimiento, y es tan así
que en el propio capítulo tercero del libro tercero del Código Civil, a partir del artículo 1264 y siguientes, pues tenemos toda la normativa en la cual se basa tanto el cumplimiento por parte del deudor, el derecho por parte del acreedor y las consecuencias precisamente de cuando no ocurre ese cumplimiento, qué es lo que sucede. Primeramente, si partimos de 1264, en la cual establece el modo por el cual se debe dar el cumplimiento, tanto en especie como en equivalente. En especie tenemos en el supuesto de hecho, las obligaciones deben cumplirse exactamente tal cual como han sido contraídas. Ahí tenemos ese cumplimiento en especie, un cumplimiento casi que de inmediato, y que de esa manera, pues el deudor eh, ejecuta la obligación. Pero está también aquel cumplimiento en la cual el acreedor obtiene el resarcimiento de los daños y perjuicios cuando esa obligación no se cumple en el tiempo indicado o sencillamente se retarda su incumplimiento. Se retarda su cumplimiento. Ahí es donde precisamente está el llamado cumplimiento por equivalente, y esto no es más que todo que el pago de daños y perjuicios. Es decir, además de pagar la deuda como tal con sus respectivos intereses, los daños y perjuicios causados, pues tienen igualmente que ser pagados. En cuanto a el incumplimiento de las obligaciones, en que es una conducta o una actitud negligente y prácticamente irresponsable por parte del deudor, se convierte en una inejecución de la misma. Esta puede ser en forma total o en forma parcial. Entonces, de allí tenemos las características del incumplimiento. El deudor viola su deber jurídico de ejecutar la obligación, y la violación del derecho del acreedor a que el deudor le cumpla la obligación tal cual como han sido contraídas. Entonces, cuando se produce el incumplimiento, pues además de que el deudor tiene una actitud prácticamente de inejecución, en la cual no hace las gestiones y las diligencias posibles para llevar a cabo su cumplimiento, cuando esa actitud o llevada a cabo por el deudor, se va a producir una violación del derecho al acreedor. Y cuando se produce esa violación del derecho al acreedor, es que el deudor se constriñe a que cumpla la obligación como ha sido contraída, y allí es donde precisamente entra todo lo relacionado con el pago de los daños y perjuicios y todas las consecuencias que sucede con el incumplimiento de la obligación. Bien, por eso es que acá en la lámina tenemos en cuanto a las formas generales del incumplimiento, de acuerdo con su naturaleza, puede ser total o parcial, llamado también cumplimiento defectuoso. De acuerdo con su duración, puede ser permanente, definitivo e incumplimiento temporal. Y según su origen, consiste o no en hechos o causas imputables al deudor. El incumplimiento es voluntario o involuntario. Por eso es que cuando es voluntario, pues sencillamente, ajá, voluntario o involuntario. De allí que precisamente dentro de las normas donde específicamente se destaca el incumplimiento, pues tenemos la relacionada al 1264, ya comentada anteriormente,
en donde se establece que las obligaciones deben cumplirse tal cual como han sido contraídas. Ese es el principio general dentro de los efectos de las obligaciones. Deudor será responsable de los daños impuestos en caso de contravención. Ahora bien, esta norma es complementada con la norma del 1271, en la cual prácticamente es la base, el fundamento del incumplimiento. Cuando establece el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la misma, en la ejecución, si no prueba que esa inejecución o retardo proviene de una causa extraña no imputable, que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido de mala fe. Entonces, aquí en la norma del 1271, el legislador, como consecuencia jurídica dentro del incumplimiento, establece una serie de parámetros para que ese incumplimiento se produzca. Primero, que debe ser una inejecución, una conducta de parte del deudor en que no quiere cumplir con la obligación, pero deja abierta la posibilidad de que en la conducta realizada por el deudor, y eso tiene que ser demostrado en juicio, por el cual no pudo cumplir la obligación, no fue por conducta de él, sino por unas causas que desde el punto de vista del proceso y dentro del proceso y dentro del marco legal impidieron que el deudor cumpliera con la obligación. Entonces, su incumplimiento ya no es porque él quiere hacerlo, sino su incumplimiento se debió a agentes externos a su conducta y que esos agentes externos pues tienen que ser probados y hasta determinados en la ley. Por eso, como ustedes ven ahí en la lámina, tenemos en cuanto a la causa extraña no imputable, cuándo es que se produce o cuáles son los supuestos en los cuales producen esta causa extraña no imputable. En cuanto al primer caso, caso fortuito o fuerza mayor, es decir, aunque el deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor ha dejado de dar o de hacer aquello que estaba obligado o ha ejecutado lo que estaba prohibido, es decir, circunstancias en las cuales pues son imprevisibles. El caso, el ejemplo más típico del caso fortuito fuerza mayor son los hechos de la naturaleza, terremotos, inundaciones, deslaves, es decir, situaciones que no pueden ser previstas por el deudor y producto de ello, pues de repente un terremoto le destruyó un medio por el cual el deudor realizaba su trabajo y en vista de la destrucción de ese medio, pues no puede seguir haciendo su trabajo y producto de no poder haciendo su trabajo, pues deja de percibir un ingreso, un salario, en la cual de esa manera pues cumplía con una obligación que a lo mejor tiene para ese momento. Entonces, debido a esa situación, pues, y lo prueba, la ley lo exime prácticamente de no pagar los daños y perjuicios, pero siempre y cuando pruebe la existencia del caso fortuito y que el caso fortuito, pues, se produjo prácticamente después de haber contraído la obligación. El caso del hecho del tercero, bueno, aquí ya estamos hablando de una tercera persona que impide que el deudor cumpla con la obligación. El hecho del príncipe. En el hecho del príncipe es una figura que se utiliza mucho o se estudia bastante en lo que es el derecho administrativo, sobre todo eh, cuando se estudia las fuentes del derecho administrativo, en los actos administrativos, entonces aquellos actos que emite el Poder Ejecutivo, en la cual lleva a cabo la función administrativa, en donde, dadas circunstancias muy especiales, puedan producir actuaciones en donde el deudor
se vea imposibilitado para poder cumplir la obligación. Entonces incurriría el deudor en un cumplimiento involuntario. Entonces, demostrando la existencia del hecho del príncipe, pues si existe y eso produjo que el deudor no pudiera voluntariamente cumplir con la obligación, pues esto es una causa por la cual queda exento del cumplimiento de la obligación, e igualmente el caso de daños y perjuicios. Con respecto al hecho del príncipe, ocurrió hace poco una situación donde se aplicó precisamente la figura del hecho del príncipe y durante la existencia del decreto, pues muchos deudores quedaron exentos de cumplir con la obligación. Se produjo incumplimiento involuntario, pero cumplir con la obligación producto de esta causa extraña que de verdad fue algo imprevisto por todo el planeta. Y me refiero a lo ocurrido con la pandemia del COVID. Acá en Venezuela, cuando ocurrió ya que se declaró pandemia en el año 2020, pues el gobierno nacional emite un decreto de emergencia. Y durante ese decreto de emergencia incluso estuvieron afectados y figuras como los préstamos en el caso de comerciantes, la cual, pues durante la existencia de la pandemia y la existencia del decreto, esos deudores, pues involuntariamente incumplían, pero no fueron condenados a pagar daños y perjuicios producto de este decreto de emergencia. Claro, al finalizar el decreto de emergencia, ahí sí desaparece la causa extraña no imputable y se incumple el deudor, pues tendría que pagar daños y perjuicios. Igualmente sucede con el hecho del acreedor, ya es conducta del acreedor en la cual hace que el deudor pues incumpla su obligación, la pérdida de la cosa debida y la culpa de la víctima. Situaciones en las cuales pues si se producen, el deudor debe probar su existencia para que ocurra la causa extraña no imputable y de esta manera pues quede exento del cumplimiento de la obligación. Bien. Y por último, se termina ya esta unidad número 4 con aquellas acciones desde el punto de vista judicial que protegen a la figura del derecho de crédito. Y acá, precisamente, tenemos tres figuras que son actuaciones o acciones desde el punto de vista judicial que interpone por lo general el acreedor cuando el deudor eh, realiza determinadas actuaciones que hasta cierto punto esas actuaciones tienden a evadir el cumplimiento de la obligación. Por un lado está la llamada acción de simulación, en la cual, pues, esa situación donde se presentan la eh, aparente realización de un negocio cuando en realidad lo que se quería hacer era otro negocio. En el caso de la acción de simulación sucede mucho es con las ventas, sobre todo ese tipo de ventas que para evadir responsabilidades y sobre todo evadir créditos, se llevan a cabo ventas ante terceros conocidos y esos terceros conocidos, pues a la larga, lo que actuaron fue como, eh, como personas, más que todo simulando la condición de ser verdaderos compradores. Es decir, es lo que más que todo utilizan los llamados testaferros, en la cual, pues, son estas personas quienes realizan el negocio, pero a la larga, en realidad, el negocio, pues, lo pone las condiciones, paga el dinero, es otra persona y no el que aparece en el documento principal. Por eso, en la figura de la simulación se van a presentar dos documentos. Uno, el documento real y otro,
el documento simulado, que es precisamente el que termina operando dentro de esa aparente realidad en la cual suscribieron este tipo de acción. Esta acción de simulación generalmente se interpone ante procedimiento ordinario y se aplica las normas del Código de Procedimiento Civil. Esta otra acción, que es la llamada acción pauliana. Y la acción pauliana generalmente va dirigida a el deudor cuando en combinación con un tercero llevan a cabo actos o negocios jurídicos evadiendo la responsabilidad del acreedor. Entonces, en esta acción pauliana, pues ese tercero incurre naturalmente en fraude, así como sucede con el deudor, y de esta manera, pues queda igualmente responsable al pago de los daños y perjuicios hacia el acreedor. Los artículos 1207.9 y 1280, pues nos establecen de qué maneras actúa esta figura. Me permito leer los primeros dos parágrafos del 1279 para hacer la respectiva concatenación con respecto a lo que es la acción pauliana. Las acciones pueden atacar en su propio, los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos del deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. Se considera ejecutados en fraude de los derechos de los acreedores los actos o títulos gratuitos del deudor insolvente al tiempo de dichos actos o que han llegado a hacerlo por consecuencia de ellos. También se consideran ejecutados en fraude de los derechos de los acreedores los actos a títulos onerosos del deudor insolvente cuando la insolvencia fuera notoria o cuando la presencia que contrató con el deudor haya tenido motivo para conocer. Entonces acá pues prácticamente es una situación donde muchas veces el tercero pues acepta la negociación con el deudor a los fines de evadir su responsabilidad con el acreedor. Entonces, a través de la acción pauliana, pues el acreedor también demanda al tercero y dentro de esa demanda al tercero, pues puede obtener precisamente que su derecho de crédito sea resarcido. Y la acción oblicua, pues prácticamente se considera como un pago realizado por un tercero, pero cuando el propio acreedor se subroga los derechos que el deudor tenía con el tercero. Entonces, la norma, el 1273, tenemos los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se les deba los derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que sean exclusivamente inherentes a la persona del deudor. Todo lo que tiene que ver con derecho a las personas, derecho y capacidad de las personas, pues eso sí no entraría en relación oblicua, pero aquí sencillamente pues corresponde al derecho de obligaciones y sobre todo a la figura de el derecho de crédito. Sencillamente, en la acción oblicua, pues A, como acreedor, actúa contra C, que es a su vez deudor de su deudor B, para que pueda hacer esa acreencia satisfecha, es decir, ese derecho de crédito sea satisfecho y de esa manera el acreedor pues no queda burlado de su derecho de crédito cuando el deudor principal pues realiza un negocio con un tercero y también tiene casi que las mismas características de ese deudor principal. Bien. Bueno, estimados participantes, pues de mi parte, culmino con lo que es la cuarta y última unidad del derecho civil en su primera parte a nivel de profesional. Ya para la próxima semana, pues está
la actividad de la última evaluación, en la cual pues la apertura ya se encuentra la misma aperturada a los fines de ir presentando la actividad. Recuerden que para quienes tienen materia pendiente en evaluar, desde el 4 de diciembre hasta el 8, la plataforma queda abierta a los fines de presentar la materia que tienen pendiente por nota. Bien, estimados participantes, de mi parte, pues muchas gracias por la atención, por haberme permitido ser su profesora, haber impartido estos conocimientos de mucha utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Derecho. Y naturalmente, pues hay que seguir avanzando en el estudio de las instituciones jurídicas. De mi parte, pues gracias por la atención y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.